Bien, entonces, vamos a ver ciertos, el enunciado y consideraciones de la BB, ¿sí? Esto no lo hice yo, pero apruebo. Obviamente el enunciado está en la página, ¿sí? Ahora sí se está proyectando, bien. Y ahí pueden leer todos los detalles y todo. Detalles importantes, algunas cosas de implementación. Nosotros vamos a estar trabajando en este caso en el mismo paquete que antes. ¿Por qué? Porque estamos implementando otra implementación del diccionario. No vamos a hacer otro paquete. Ahora, el tema es que este va a ser un diccionario que va a tener otras primitivas aparte. Entonces, vamos a tener una interfaz, diccionario ordenado, que es un diccionario y aparte tiene estas dos primitivas. Iterar en rango, que es un iterador interno por rango, y un iterador rango, es un iterador externo por rango. ¿Sí? O sea, tenemos internos y externos por rangos. ¿Sí? Donde acá vamos a recibir punteros. ¿Por qué recibimos punteros en vez de recibir directamente las claves? Porque podrían ser nil. Y esta fue la forma más sencilla en vez de tener, porque si no teníamos que tener una con desde, una sin hasta, una sin desde pero con hasta, y tenemos que tener 3 por cada una y en una paja. Esa es la verdad. E internamente ustedes habrían tenido que hacer esto de todas formas para reutilizar, así que Entonces, obviamente el visitar funciona muy parecido a los otros visitar, donde paramos si la función visitar corta, así todo ese tipo de cosas, ¿sí? Con mucho cuidado, que si yo estoy iterando y estoy yendo por un lado izquierdo y corto, porque la función dice devuelve false, y yo vuelvo en la recursividad, no tengo que seguir aplicando. Ojo con ese in order que aplican, ¿sí? Nada. Hay pruebas de eso, de nuestro lado. Sí. ¿Tendríamos que hacer algún tipo de verificación para que el desde sea menor al hasta? Estaría bueno, igual debería funcionarte solito, a pesar de todo. O sea, si vos pones un desde y un hasta, debería quedarte solo. Automáticamente te debería quedar que no iteras en nada. No recuerdo que haya nada que diga que haya que tirar un pánico o algo por el estilo. Ok. Y bueno, la función para crear el ABB va a tener que recibir una función de comparación, como charlamos la otra vez, ¿sí? Una función de comparación que recibe 2 claves y devuelve un entero, ¿sí? Después pueden, de vuelta a leer en el enunciado está toda la descripción de cómo es una función de comparación, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a implementar la versión donde tenemos una estructura del árbol donde el árbol tiene la raíz, ¿sí? El árbol no es la estructura recursiva, es el nodo de la estructura recursiva, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, pueden llamarlo izquierdo, derecho, por hijo izquierdo, hijo derecho, pueden llamar no sé, como tengan ganas ustedes, ¿sí? Mientras sea claro. Clave y datos, por supuesto. Esto es un pedido mío, por favor mantengan que a derecha los mayores, a izquierda los menores. No está mal si lo hacen al revés, lo único que les voy a decir es no me pidan ayuda si lo hacen al revés. Porque si yo lo veo al revés, mi cerebro no, o sea, todo bien, pero mi cerebro no puede dar vuelta a todo. O sea, mi cerebro cuando esté buscando cosas va a decir, tenés la llave al revés. No la tiene al revés. O la tiene al revés. O no la tiene al revés. No gracias. ¿Sí? Y bueno, en nuestro ABB vamos a tener la raíz, por supuesto, la cantidad y la función de comparación que la vamos a tener que tener siempre con nosotros, ¿sí? Obviamente tienen que reutilizar las... Un segundito. Obviamente tienen que reutilizar las 4 primitivas principales del árbol, tienen que tener una única búsqueda para el nodo en cuestión, potencialmente su padre, depende cómo lo implementen, lo mismo que charlamos anteriormente, ¿sí? Eso es muy importante. En todos los casos esto se mantiene, que estamos todos bajo el paquete diccionario, así que cuando lo envíen no hay ningún drama con que manden con el hash adentro, con los otros TDAs tampoco. Si esto, recuerden, esto se lo pueden descargar, incluso creo que va a haber un poquito más de documentación al respecto. Pero lo importante, de vuelta, no me lo corto, tal vez lo tienen que escribir ustedes. Tienen que escribir esto así, porque esto es básicamente decir, diccionario ordenado es un diccionario, entonces tiene las mismas primitivas. Entonces ustedes van a tener que implementar las primitivas de diccionario y aparte estas dos. La función de comparación, un entero menor a 0 si la primera clave es menor que la segunda, mayor a 0, al revés, 0 si ambas son iguales. Por ejemplo, strings compare cumple la especificación. Entonces, de vuelta, guardar, pertenece, obtener, ya son las mismas primitivas que venimos charlando con los mismos panics que antes, nada diferente, ¿sí? Le quiero hacer una pregunta de las pruebas, porque tenemos que hacer las pruebas de esto. Sí.
Había dicho por Slack, bueno, había dicho la clase que dijo que cuando tuviéramos que hacer las pruebas de esto, de que se estuviera en orden, que no metiéramos los números en orden. La cosa es la siguiente. Ustedes pueden, y en realidad esperamos de algún punto, que reutilicen bastante las pruebas del hash. ¿Sí? No esperamos que las hagan completamente de cero, más no tiene ningún sentido. ¿Sí? Pueden reutilizarlas. Ahora, hay varias cosas que tienen que considerar. Primero, que hay 2 primitivas extra que tienen que probar. Eso es punto número 1. Punto número 2, que las iteraciones internas y externas, las nuevas y las viejas, tienen que ser en orden. ¿Sí? Esa función que busca, los que hayan leído ya las pruebas de hash, que se fija nada más, si la clave que me dio es válida, ya no tiene sentido en este caso. Porque en este caso yo no quiero ver si es una clave válida. Yo quiero ver que sea esta clave específicamente, cosa que en el hash no vale. ¿Sí? Eso, nada, tienen que validar que cuando yo estoy iterando en orden, sea iterador interno o iterador externo. Eso, y cuando hagan las pruebas de volumen, en el hash obviamente no nos importa en qué orden estoy guardando. Entonces no nos gastamos mucho e insertamos en orden. Ustedes tienen que generar a un grado de desorden. ¿Cómo lo generan? No, eso lo pueden decidir ustedes. ¿Sí? Pueden pensarlo ustedes, cómo generan el desorden de una forma o de otra. Eso es lo que le quería preguntar, si se vale usar alguna librería estándar de Go para... Sí, math.rand o alguna cosa así, sí. Sí. Hay otras formas, pero no es necesario. Bien. Eso es todo lo que tengo para mencionar del borrar todo el resto, de las pruebas. O sea, no hay nada más para mencionar respecto de las pruebas, salvo que, de vuelta, tengan ese cuidado. Porque es muy común que de repente digan, no me pasan las pruebas del corrector automático. No, sí te pasan las pruebas del corrector, no te pasan tus pruebas en el corrector automático porque tarda mucho tiempo. Lo que voy a hacer es bajar el volumen. No, lo que tenés que hacer es hacer bien la prueba. A veces de repente veo que la prueba... O sea, les digo cuál es mi forma rápida de corregir, saber si algo tiene que ir a reentrega. Control F y pongo la palabra buscar. Y si la palabra buscar, así en minúscula, está, que es la misma función, esa que ya digo, listo, ya está esta función, seguro no revisan si iteran en orden. Esa es una. Y la segunda es, busco la palabra volumen, y me fijo, a ver, la prueba de volumen, no hay prueba de volumen del iterador reentrega, pero bueno, sacando eso, ok, las pruebas del iterador, o del árbol o lo que fuere, guardan 100 elementos. ¿Por qué 100? 100 no es volumen. ¿Sí? Entonces, nada, eso es... Pero... esos son los tips para mencionar. Más todavía ahora que Rosita me saca un montón de trabajo de tener que fijarme a ver si repiten código, qué sé yo. O sea, así que bueno, otras primitivas obviamente borrar la clave. Recuerden, guardar, vamos a seguir la misma lógica que en el hash, que es si yo guardo y la clave ya estaba, lo que hago es reemplazo el dato. No fallo, no ignoro, ¿sí? Nosotros actualizamos el dato. Es la misma lógica. Iterar en este caso va a iterar en orden, porque es un diccionario ordenado, sea iterador interno o externo. Bien, archivos obligatorios para entregar. Sí, no, tienen el diccionario ordenado.go. Bien. Y ahí tienen la definición. Entonces, estas son las dos nuevas las iteraciones por rango, eso lo vieron con Ezequiel, así que van a tener que implementar esas iteraciones. Obviamente las que no son con rango podrían utilizar el que es con rango, pero sin tener ningún tope abajo ni arriba, y ya está. Digo, otra forma, incluso si no lo hacen, muy probablemente Rosita diga, no estás reutilizando el iterador por rango en el iterador sin rangos. Buffy. No me acuerdo, puede ser que sea reentrega, O sea, puede ser que ni siquiera que Rosita no lo pase. No me acuerdo cuáles son las condiciones que Rosita tiene como obligatorias y cuáles no. Bueno, el hay siguiente, ver actual y siguiente funciona igual que en el hash. Acá es donde se justifica un poquito más, que es que ver actual nos devuelva también el valor. ¿Por qué? Algo que nos pasaba cuando estábamos en C en su momento, que nos rompía bastante las pelotas a mí, un ayudante que ya no está más en la materia, era que, ok, ver actual me devuelve la clave, pero si quiero obtener el dato tengo que usar el obtener, que en el caso del hash no me importa, pero en el caso del árbol es logarítmico, entonces sí me importa. Y no está bueno que si yo quiero iterar y ver los datos, me cueste ODN log n. No podías devolver las cosas en C. Tenía que crearme un struct que haga algo así, y no teníamos, o sea, nada.
Acá salió todo natural, así que no nos dejamos de hacer problema y dijimos, bueno, cuando cambiemos de lenguaje y usemos un lenguaje un poquito que tenga estas cosas, ya está. Y por eso y por consistencia hacemos que en el caso de hash también lo hagamos. Pruebas del iterador interno, hay que probar que funcione. Se puede crear, se puede usar el iterador, por ejemplo, para calcular una suma. De vuelta, lo que quieren usar ustedes para probarlo, tienen que probar con cortes y sin cortes. Obviamente, acá el con corte tiene un poquito más de problemática, porque yo puedo depende de donde yo corte, puedo tener. Si ustedes cortan en el último elemento, no va a tener mucha gracia. Ahora, si empiezan a cortar, que corto acá en un elemento que tiene hijos, ¿qué pasa con el izquierdo? ¿Qué pasa con el derecho? Si corto con este que es un hijo izquierdo de este otro? Hay varios escenarios. Nosotros probamos muchos de esos escenarios. Incluso, como detalle, tenemos una función que genera todos los posibles árboles de n nodos que nosotros tengamos ganas. Y genera todas las posibles combinaciones, así, que el árbol todo así, que el árbol así, etc. Hay un algoritmo que hizo un tipo polaco. Fue gracioso porque ese código estaba hecho por un ex ayudante y estaba hecho en C++, y yo aborrezco el código en C++, y lo tenía que mirar a Go y no entendí el código. Pero por suerte, este ex ayudante, un grosso, puso la fuente. Dijo, si alguien no entiende algo de acá está el link con toda la información. Y ahí está todo perfectamente explicado cómo hacer el algoritmo. Estaba buenísimo. Fun fact, el tipo polaco da clases en la universidad que da clases mi suegro. Al cual conocí muchos años más tarde. Entonces, no, me quedé sin batería. Nos quedamos sin diapositivas. Perfecto. Eso es lo que tienen que entregar ustedes. Tampoco hay internet, pero no importa. Por ahora no importa. Si importa, lo resolvemos. Una pregunta, Martín. Sí. Para terminar lo del iterador si yo estoy iterando el árbol y lo tengo así, o sea, hace un recorrido así. No sé de qué me estás hablando. O sea, me está diciendo, estoy recorriendo un árbol y hago así. Es como, no sé qué decirte. Sí, los iteradores de árboles hacen eso. Si igual en alguno de los nodos, me imagino que no tiene que detener la iteración de la. Tenés que terminar todo. Yo te estoy diciendo para la iteración y si vos seguís. O sea, Bárbara. O sea, imagínate que vos sos Alan y le decís a Bárbara, no, o sea, te lo sigo iterando porque los nodos, este es un hijo izquierdo, y Bárbara te va a decir. ¿Qué? O sea, con uno que encuentre yo sé. Si la función de iteración te devuelve false es porque Bárbara está diciendo deja de iterar. Si vos seguís iterando porque te pintó, también te va a pintar buscar un nuevo laburo. Pero por necesidad, no porque querés ganar un mejor sueldo. Es así. O sea, la definición es que si la función devuelve false, vos parás de iterar. Punto. Y obviamente nuestras pruebas lo validan. No puede ser que depende de cómo haya insertado los elementos voy a iterar algunos y a otros no. El iterar es sin orden. Iterar ciertos elementos en orden, y si encontré el de la mitad que estaba buscando y parar, no debería seguir. Depende en qué orden los inserté. No. Ok. Vamos a repasar un poquito de heaps. ¿Alguna duda con el tema de la entrega de la bebé y etcétera y bla? ¿No? Ok. Les voy a ser sincero. Ya sé que esto puede llegar un poquito tarde. Pasa que la habríamos tenido el viernes esto. Viernes no, jueves. Pero bueno, pasaron cosas. Y bueno, pero yo vi que ya hubo gente mandando la bebé. Cual me parece un poquito manija, pero banco sacarse la bebé de encima. Bueno, este es el hermoso repaso de Hippify, que lo voy a pasar rápido, ¿sí? Recibimos una. Bien. A mí tampoco me gusta que sea tan brilloso, ¿eh? Por eso, o sea, si se fijan, mis diapositivas no son blancas, son un gris clarito. Pero bueno, no puedo manejar todo. Entonces, Hippify, recordamos, nuestra forma de transformar un arreglo a que tenga forma de heap. Básicamente, le damos porrito y decimos, bueno, ahora sos hippie. ¿Sí? Entonces decimos, chiste malo, ya sé, pero bueno, algo tengo que hacer para que se despierten. Entonces, recibimos un arreglo de elementos genéricos, lo que fueren, y vamos a devolver, o en realidad no vamos a devolver porque lo vamos a hacer dentro, o sea, vamos a hacer in place, vamos a transformar al arreglo a que tenga forma de heap. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer en complejidad ODN. ¿Sí? Acá cuando dice orden, complejidad. ¿Sí? Entonces, este de acá, ¿es un árbol binario? Sí.
¿Es izquierdista? Sí, mirá, quiere distribuir la riqueza y todo. ¿Es un heap de máximos? No, o sea, el 50 que está acá, el 80 está acá, esto no es heap de máximo ni pedo. Bien. Entonces, tuki, no. Bien. Entonces, tenemos nuestro arreglo acá y ya sabemos que a esta mitad de los elementos no le vamos a hacer nada, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar down heap del último al primero, podemos obviar directamente la segunda mitad. Podemos directamente obviarlo porque no va a pasar nada acá. Entonces, empiezo con el 2 y aplico down heap. Y bajo por el más grande, ¿sí? Down heap. Sí, de vuelta. No empiezo por este y después a este. Voy de este y después a este. Porque voy de atrás para adelante. ¿Sí? Entonces, del 1 bajo al 30. Después voy al 50, bajo y ahí queda. ¿Sí? Esto ya tiene propiedad de heap. Acá estamos, ahí lo estoy pasando rápido porque lo acabamos de ver hace un momento. A veces no queda tan alineada esta clase y a veces necesitamos hacer un repaso un poco más largo. Es un árbol binario, es izquierdista, es un heap de máximos. O sea, nunca vamos a romper las propiedades, estas dos primeras propiedades, porque el árbol en realidad nunca existe. Simplemente lo asumimos. Heap sort, ¿sí? Recibimos un arreglo de elementos genéricos, obviamente con una función de comparación, porque sin función de comparación no sé cómo voy a poder hacer para ordenarlos. Devolvemos, o en realidad modificamos internamente, porque es in place, vamos a ordenar el arreglo en complejidad o de log n. Y para esto no utiliza un heap. Esto genera confusión. Utiliza, allá. Bueno, no puedo editar porque estoy sin internet. Utiliza funciones internas del heap. No utiliza un heap porque no creamos ningún heap. ¿Sí? Entonces, lo convertimos en heap, a que el arreglo tenga forma de heap, es decir, que cumple la propiedad de heap. No hay ningún crear heap en ningún lado, ¿sí? Ni un new, ni un nada. No hay ningún corchetes, ni llaves, ni nada por el estilo. ¿Sí? Agarramos el primero, lo swapeamos con el último relativo a lo que yo estoy manejando, y aplicamos down heap una y otra vez, ¿sí? Aplicamos heapify, tuki. Y ahora vamos alternando y hacemos bajar, ¿sí? Alternamos y ahora lo hacemos bajar. Alternamos, ¿sí? Lo hacemos bajar, tuki, 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 ¿sí? Fíjense que esto me tardó más que volverlo heap, ¿sí? La otra tardó menos. Ahí se ve un poquito la diferencia entre ODN y ODN log n. ODN log n tarda un poquito más. Obviamente a nivel computacional, o sea, si uno lo ejecuta, no hay tanta diferencia. Si ustedes se ponen a medir merge sort, quick sort y heap sort así en elementos al azar, heap sort, o sea, a nivel complejidad los tres son iguales, son los tres ODN log n. Pero heap sort es notoriamente más lento. Pasa. ¿Por qué? Porque estamos moviendo los elementos, o sea, estamos escribiendo muchas veces. Estamos moviendo los elementos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En distintas partes. No reutilizamos nada de lo que se llama localidad espacial porque estamos moviendo un elemento de acá para allá todo el tiempo, por todos lados. Nada. Obviamente eso es hilado fino. Pero bueno, es otro algoritmo y entonces lo vemos. Bueno, y el arreglo obviamente nos queda ordenado. ¿Alguna pregunta con esto? Después seguimos directo con ejercicios y vamos con uno muy interesante. Una pregunta. Sí. Entiendo por lo que vimos en la teórica que la parte para cuando hacemos el heapify, Sí. la parte de saltear la primera mitad no haría, no sería. La puedes hacer como no, es lo mismo. No hace nada. Si se nos pide un segmento que lo podemos saltar a ojo. Sí, o sea, puedes decir, me salto directamente a este porque total, da un heap de elementos sin hijos de hojas, no hace nada. Incluso yo, para escribirte 4 veces el mismo árbol no tiene ningún sentido. Digo 4 porque justo este tenía 4 hojas, pero... Y no me imagino tirándoles, tomen 17 elementos, 30. Si nosotros le pedimos un seguimiento de hacer cosas con 8 elementos, después no pongan que la complejidad fue O de 8. Obviamente nos pasó en el primer parcialito, a pesar de que se los dije en clase que no lo... Si quieren en un parcial, si alguien lo quiere responder,
le adjunto, o sea, le traigo 1000 elementos más y tienen que hacer el seguimiento de los 1000 elementos. Obviamente les va a tardar mucho. Bien, si no hay preguntas, pasamos a ejercicios. Esto vamos a hacer varios ejercicios del lado de Bárbara y algunos de Alan, pero esos son un poco más tranquis. Les recomiendo mucho ver el ejercicio resuelto de la guía, porque es una boludez. Literalmente se resuelve con 2 líneas de código, creo. Y no es de mala leche, simplemente, o sea, no son, mirá estas 2 líneas de código. O sea, si ustedes saben, deberían poder resolverlo. De vuelta, como sucede muchas veces que lo que tiene que ver con código de heap no llegan a implementarlo, o sea, parcelitos el lunes ni siquiera está la entrega del heap en el horizonte todavía, obviamente no les vamos a andar pidiendo cosas de implementar cosas con heap. Por eso ahora me voy a abocar más de estar del lado de Bárbara. Obviamente practiquen de eso eventualmente si tuvieran que rendir un recuperatorio, ya sea porque tienen o porque quieren. Bien. Ok, supongamos que yo tengo, justo me estaban preguntando por cosas de cómo podemos priorizar elementos. Supónganse que tengo un heap de alumnos, ¿sí? ¿Cómo podemos determinar cuál es su prioridad? Podríamos decir que sea por promedio. Obviamente un alumno es pongámosle que sea más importante por promedio. Podemos pensar, no sé, que el concepto de prioridad de la facultad también podría ser otro índice para considerarlo como prioridad. Pero antes de ir a cosas como esas, supónganse que yo tengo supónganse que esto no es un arreglo de alumnos, o sea, acá solamente tengo números, pero supónganse que en cada lugar tengo un alumno con este promedio, la forma más fácil de visualizarlo. Supónganse que yo quiero obtener cuál es el alumno con mejor nota. ¿Cómo podría hacerlo? Itero y obtengo el máximo. No se compliquen más de lo necesario. Esto lo pueden, o sea, si ustedes pueden responder esta pregunta con nivel de algoritmos 1, no la respondan con otro nivel, salvo que lo puedan hacer mejor. ¿Sí? Y no se puede buscar mejor, el máximo mejor que no den, es algo que tuviéramos más información con, no sé, algo. ¿Sí? El arreglo está ordenado y rotado, y hago división y conquista, no sé, alguna cosa. No lo tenemos acá, esto asuman que no hay ninguna información. Ok, entonces podemos iterar y encontrar el máximo. Supónganse que quiero conseguir los 2 estudiantes con mejor nota. Puedo hacer esa misma búsqueda 2 veces, ¿sí? Obviamente salteándome al máximo. ¿Sí? Eso va a seguir siendo ODN. ¿Sí? Simplemente hago 2 iteraciones. En cambio, si yo ordeno y devolver los 2 primeros, era ODN log n. ¿Sí? Eso ya lo estuvimos charlando, cuándo me conviene buscar y cuándo me conviene hacer. Bueno, acá no vamos a tener tantas dudas, porque no vamos a necesitar tanto de una cosa o de la otra. No vamos a andar cuándo me conviene ordenar. No vamos a tener ese problema. Vamos a tener otros problemas, pero no esos. Supónganse que yo quiero obtener los K estudiantes con mejor nota. ¿Sí? K puede ser chico, grande, etc. Obviamente si K es un número muy pequeño, tal vez nos convendría esta. La respuesta es que no, pero esa es una opción. Otra opción podría ser ordenar y nos quedamos con los últimos o los primeros K, depende cómo ordeno. Siempre que no decimos nada, ordenamos de menor a mayor. La pregunta es si lo podemos hacer mejor. ¿Sí? Si supongamos que yo quiero obtener ODN log n, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, ordeno y me quedo con los últimos K, donde K es como mucho N, así que esa última parte no me va a cambiar en nada. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Cómo hacemos para obtenerlo en tiempo O de N más K log N? Ah, la mierda. K es la cantidad de elementos que yo quiero. Les voy a tirar una pista. ¿Qué TDA estamos viendo? Bien. Y el heap tiene logaritmos en algún lado, ¿no? Sí, ¿no? Bien. ¿Y acá hay un logaritmo de qué? La cantidad de veces que se hace lo... No. Eso es ¿cuántos logaritmos hay? No, yo estoy logaritmo de qué? De n. ¿De n qué es? Bien, es decir, que evidentemente yo voy a tener un heap de ¿cuántos elementos? De n elementos. Ok, tengo un heap de n elementos. Estamos haciendo la ingeniería inversa esto, ¿eh? Tengo un heap de n elementos al cual, ¿cuántas veces
¿Le voy a sacar elementos? K veces. Ok, ¿y cuánto me cuesta construir ese heap? ODN, ¿cómo? Con Heapify, ¿sí? O sea, se va a llamar diferente a la primitiva, pero básicamente con Heapify, ¿sí? Es decir, hago Heapify y desencolo K veces. ¿Sí? Mi heap de máximos me va a sacar los K máximos K veces y ya está. ¿Sí? Eso no es muy ingenioso, pero está bueno. Esto es mejor que esto, porque en el peor de los casos K es igual a N y entonces son iguales, pero en general K va a ser mucho más chico que N, y si es mucho más chico que N, esto nos queda lineal, o tirando a lineal. A nivel genérico, como no sé cuánto vale K, vamos a dejarlo así, pero esto, si tengo pocas búsquedas, tiende a lineal. Eso está bueno, en cambio esta no. Y fíjense que esto es mejor que si yo hiciera K búsquedas secuenciales. Porque si yo hiciera K búsquedas secuenciales tendría O de K por N, en vez de K por log N. Entonces esa K me pesa mucho más. Porque en vez de estarme multiplicando un término logarítmico, me multiplica el término principal. Nada, son ese tipo de cosas que nos permiten ver. Igual lo podemos graficar en 3D y no sé, cosas así. Tengo que graficarlo en 3D porque tengo dos variables, N y K. Bien. Ahora supongamos que yo quiero tenerlo en ODN log K. Hagámosle la ingeniería inversa. A ver, ¿qué TDA voy a usar? El heap, bien. Porque estamos en la práctica de heaps. Así que vamos a usar un heap. Bien. ¿Cuántos elementos va a tener el heap? Hay dos opciones correctas. O sea, perdón, hay dos opciones posibles. Tenemos K elementos porque si nuestras operaciones van a ser log K y nuestras operaciones son log cantidad de elementos que tiene mi heap, la cantidad de elementos que tiene mi heap tiene que ser K. Bien, es decir, yo voy a tener un heap donde tengo K elementos. ¿Y cuántas veces voy a operar sobre ese heap? Acá no voy a tenerlo construido, puedo tenerlo construido de antemano, pero vamos a suponer que no. Entonces yo voy a tener que hacer operaciones a este heap. ¿Cuántas veces voy a hacer operaciones? N veces, ok. Supónganse que la pregunta es, bueno, ok, tenés un heap de K elementos. ¿Qué podría tener yo en ese heap de K elementos? Si yo estoy buscando los K más grandes. Los K más grandes, pero si yo ya los tengo, o sea, si yo las tenía de entrada, ¿para qué estoy haciendo todo el algoritmo, no? Pero está bien. Esos son los. Pero ¿qué podría tener? Si yo estoy, supongamos que estoy a la mitad del arreglo, ¿qué debería haber en mi heap? En mi heap de K elementos. ¿O qué podría haber? Que me podría ser muy útil. Los más grandes de la primera mitad. Bien, los más grandes hasta este momento que es la mitad. Bien, y a medida que yo avance, lo voy a ir actualizando. ¿Sí? Yo puedo ir teniendo un heap donde tenga los K más grandes hasta ahora. ¿Sí? Entonces viene un nuevo elemento y quiero ver, el 10. El que tiene, estamos hablando de promedios, así que hay con promedio 11 acá y 12. No juzgo. Pero supongo que viene alguien con promedio 7 y va a estar por entrar. Y tengo que fijar si entra o no entra. ¿Cómo hago para poder fijarme rápidamente si entra o no entra? Ok, lo tenemos que comparar con el más chico, porque si lo comparo contra el más grande y supongamos que... O sea, evidentemente, si el nuevo alumno tiene un promedio más grande que el promedio del alumno, no sé, que tiene promedio 9.50, ok, buenísimo. Mi nuevo elemento va a entrar. Eso es cierto. Ahora, ¿quién va a salir? Porque evidentemente yo tengo que mantener mi heap con K elementos. Si entra uno, tiene que salir otro. ¿Sí? Ese juego de las sillas, pero con heaps. O sea, el problema es que tiene que salir el mínimo. Pero si yo no tengo el mínimo a mano, va a ser un problema. Y además, porque de vuelta no lo encontré. Yo comparé contra el máximo. Y también al revés. Si mi nuevo alumno tiene promedio más chico que el máximo, no significa que no tenga que entrar. Estamos en un problema. Entonces, nuestro heap, para obtener los K más grandes, necesito un heap de mínimos. Donde voy a tener a mano, de todos de los mejores, voy a tener el peor. Para poder reemplazarlo rápidamente. Entonces, si yo detecto, ok, el nuevo alumno es mejor que el peor de los que venía yo acumulando, hago encolar, desencolar. O desencolar, encolar es lo mismo. ¿Sí? Cualquiera de las dos, no va a cambiar nada. Los elementos que deberían seguir estando son los mismos. ¿Sí?
Y eso, si yo mi heap, yo haciendo encolar y desencolar todo el tiempo, o sea, en el peor de los casos, voy a hacer n veces, 2 veces n, en el peor de los casos, logaritmo de k, porque mi heap de vuelta tiene k veces. Si mi cantidad de elementos que estoy buscando es bastante pequeña, esto va a tender a ser lineal. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? Lo podemos hacer una repasada acá en el pizarrón si quieren. Sí, yo voy a tener un heap de mínimos. Yo quiero los k máximos. Entonces voy a tener un heap de mínimos con k elementos, que van a ser los k más grandes hasta ahora. El que voy a tener a mano es el peor de los mejores. Entonces, el peor de los mejores es al que más rápido voy a tener que reemplazar. Es el reemplazable. Entonces me fijo, si el siguiente elemento no es mejor que el reemplazable, que el peor de los mejores, entonces no es mejor que ninguno y por lo tanto este nuevo elemento no va. Si en cambio soy mejor que el peor de los mejores, bueno, puedo sacar a este y poner a este, y se reordenará como tenga que reordenarse. Eso es el heap. Esto estoy del lado de Bárbara, ¿sí? Pero el que tengo a mano me sirve, porque es el que tengo que tener a mano es quién es el fusible, el que tiene que, bueno, si tiene que caer alguien, cae este, ¿sí? Y eso se va a ir manteniendo actualizado. Una consulta. Sí. Esta solución ya comenzás con el heap con esos k. Podríamos hacerlo. Podríamos no hacerlo y poner un if. Sí, no nos cambiaría mucho. O sea, esta depende muchísimo de que yo no encolo n cosas y desencolo k, porque ahí sería o de n o n también. Esta sí o sí. Esta otra técnicamente no cambiaría la complejidad si yo hago un heapify de los primeros k. Es más cómodo a nivel de implementación, ¿sí? O sea, es más cómodo. Incluso, ¿sí? Heapify, heap de máximos, ¿sí? Hago heapify y desencolo k veces. Y el otro es heap de mínimos de k elementos que lo voy a mantener actualizado, ¿sí? Una solución menos pensada es todo el tiempo encolo, desencolo, encolo, desencolo, encolo, desencolo, porque bueno, en el peor de los casos sale el mismo elemento que acabo de meter. El tema es que tarda más. Y necesariamente. No va a tener peor complejidad, simplemente va a tardar más. Ok. Estas dos soluciones ambas son mejor que esta. La pregunta es, bueno, ¿y de estas dos cuál es mejor? ¿Quién vota que O de n más k log n es mejor? ¿Y quién vota que O de n log k es mejor? O sea, vamos a decir, ¿quién vota que O de n más k log n es mejor? Una persona. ¿Quién vota que O de n log k es mejor? No depende de la cantidad de k. O sea, sí, las dos dependen de la cantidad de k. Pero yo te digo que hay un k a partir del cual siempre pasa lo mismo. O sea, tal vez para k muy, muy chicos pasa creo que cuando k es extremadamente muy chico, una es un poquito mejor que la otra, lo cual no nos importa, pero acá ya siendo un poquito más grande, ya una es mejor. En tiempo estoy diciendo. Cuando digo mejor, es medio mala leche. Ahora vamos a ver por qué. Pero me estoy refiriendo a que una es más rápido que la otra, ¿sí? En el log k. ¿Quién vota que es O de n log k, la más rápida? Por sobre esta. Gente muy cagona, ¿eh? ¿Y quiénes votan que es O de n más k log n? No, o sea, no hay nada rifándose, no digo, che, los que votaron por esto, o sea, recursa, no se están jugando nada, ¿eh? Ok, hay gente que prefiere o sea, prefiero, no me voy a basar en un carajo y está perfecto porque acá no hay ninguna razón para basarse en nada, ¿eh? No estoy pidiendo que se basen, estoy pidiendo que elijan. Tienen una urna y tienen que elegir dos opciones y no tienen por qué saber por qué están votando. Como en las elecciones. Exactamente. Y bueno, y después vemos qué pasa. ¿Sí? Entonces, de vuelta, ¿quién elige O de n más k log n? Algunas manos. ¿Y quién elige O de n log k? Yo estoy muy seguro que la gran mayoría de los que eligieron O de n log k y es la tercera, es la última, claramente es la correcta. Vamos escalando en mejoría. Bueno. Igual, profe, tiene que ver más que nada porque está sumando, ¿sí? A lo mejor está multiplicando, entonces ahí se puede hacer un poquito más jodido. Todo eso, o sea, si vos me decís, lo que acabas de decir y decir porque Mercurio retrógrado es exactamente lo mismo. O sea, el peor caso es el mismo para los dos. El tema es que a los dos extremos son iguales.
Y no es tan obvio qué pasa en el medio. Es no tan obvio que durante años nosotros lo enseñamos mal. ¿Por qué? Porque una vez lo grafiqué y lo grafiqué mal. O sea, no me di cuenta que lo grafiqué mal. Y de repente yo decía, ok, hubo un cuatrimestre que dije, che, voy a hacer las mediciones de tiempo para mostrar a los alumnos. Y de repente yo dije, bueno, yo voy a asumir que Python lo hace bien. Python tiene este algoritmo incorporado. Y me estaba dando los mismos tiempos, la incorrecta, la que yo codé a mano, o sea, no exactamente, no eran exactamente iguales. Obviamente Python tiene un poquito más optimizado por algunas cosas, pero a grosso modo eran los mismos números casi. O sea, crecía de la misma forma. Era como, che, no son la misma solución. Evidentemente estos no crecen iguales. Hasta que me di cuenta que Python lo tenía implementado como lo tenía implementado yo. Yo dije, pará, Python no lo puede tener implementado mal. O sea, no soy tan grosso como para encontrar un bug así de claro a Python. Muchísimo, o sea, más con algo que es bibliografía. Estamos hablando de temas de algoritmos 2. No estamos diciendo, che, encontré algo de computación cuántica que estaba, qué sé yo. Bueno, eso, ponele. Eso, por supuesto. Pero esto es demasiado básico como para que haya un error así y tan claramente escrito así. Así que me puse a graficar de vuelta y dije, changos. Evidentemente vi mal los gráficos, porque no es obvio. O sea, intenté incluso obtener límites y cosas y no era para nada fácil. Bueno, la respuesta es que esta es más rápida. Es más rápida, pero esta tiene otras ventajas. Por eso no la vamos a descartar de nuestras vidas. Siempre que queramos hacerlo más rápido y no tengamos ciertas limitaciones, vamos a ir por esta, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen que resolver este problema, lo podemos llamar top K. ¿Sí? Porque debemos obtener los tops K. ¿Sí? Es la forma más fácil de llamarlo. ¿Sí? Si nosotros queremos obtener los top K, así genéricamente yo te digo, sí, anda por esta, de cajón. Además es re fácil de implementar. Hippify, desencolar cabezas, listo. Yo incluso, mi intuición decía, es demasiado fácil de implementar para que sea la mejor. La otra es más inteligente, más como, tengo que mantener un heap con K elementos y no sé qué. O sea, suena como que es más inteligente. Y por lo tanto debe ser más rápido. No. Esta es un poco más lento, ¿sí? Pero tiene una gran ventaja. La de abajo funciona incluso si yo no sé cuántos elementos voy a tratar. Supongamos que trato con una cantidad infinita. Supónganse que yo trato con una cantidad infinita de elementos que no me entre. Por ejemplo, estoy leyendo la salida de un programa o un piping y lo conecto a la entrada de otro y obtengo los máximos números, una boludez así. Yo no sé cuándo va a terminar el primer programa. Puede ser infinito, que sea, no sé, la salida de log de un servidor de Google, que eso no se cierra nunca. ¿Sí? Y yo quiero obtener los máximos cada media hora. ¿Sí? Máximos no sé de qué, no importa. Máximos de lo que sea que defina la función de comparación. ¿Sí? Entonces, ¿qué problema podemos llegar a tener? ¿Sí? Que con esta necesito tener todos los elementos para poder hacer Hippify, desencolar. Esta no, yo voy a ir actualizando a medida que vengan y yo no necesito, yo en memoria tengo solamente K elementos en todo momento. Si me siguen viniendo elementos, yo sigo actualizando. Esa es una gran ventaja. Si yo tengo que obtener, para ese caso muy particular, está bueno. Si yo quiero, por ejemplo, leer de un archivo y no sé si el archivo va a entrar o no en memoria y quiero obtener los máximos K, esta opción, que es un poquito peor, pero tiene esa ventaja en espacio. Lo otro que tiene esta es que hay algunos ejercicios que se resuelven de una manera parecida a esto en la lógica. Nada, eso los van a poder ir viendo. Incluso tal vez veamos una hora. ¿Sí? Pero bueno, en general vamos a ir por esta. Entonces, vamos a programar un poquito. ¿Sí? Supónganse que yo lo quiero programar. ¿Sí? Voy a hacer mi func top K. Qué capo. Me completó todo. ¿Sí? Voy a ponerle AR de arreglo. ¿Sí? Yo quiero obtener los top K elementos. Sí. ¿Cuál de los dos era mejor también se resolvía con el límite? Por ejemplo, o no? ¿A partir de cuál K? ¿Decís o...? Porque te digo que los extremos se comportan igual. Sí. Para digamos, para
para K muy pequeño se comporta lineal, para K, Muy grandes se comportan igual. para K muy parecidos a N se comporta ODN log N. Sí, ODN log N. O sea, te agregas el límite te queda. Sí, termina siendo, o sea, el tema es ahí el límite a qué. Claro, ahí ya. Si decís K es muy grande, ¿qué es K muy grande? K infinito no tiene sentido K mayor que N. Claro. Se llama así, cada tiende a N y que no es N. Sí. Entonces, si haces a N tendiendo a infinito, bueno, si N tiende a infinito y K queda constante, eventualmente esto termina siendo lineal. Y ambos son iguales. Por eso es difícil plantearlo con el límite también. Porque tenemos dos variables. Y ya cursé hace muchísimos años análisis 2 como para acordarme cómo hacía el límite con dos variables. Ya me dio un poquito de paja. Ahí lo grafiqué y me fijé cuál era más grande. Y era bastante consistente. Ok. Entonces, top K. Lo implementamos con el algoritmo el más rápido, el que es O de N más K log N. ¿Qué hacemos? Lo voy a implementar de la forma más piola, más rápido. O de N más K log N. ¿Cómo lo hacemos? Tengo que crear un heap, pero ¿vacío o no vacío? ¿Cómo? Si es vacío y yo lo lleno con los n elementos, eso es O de N log N. Sí, entonces, ya les voy a hacer heap. Vamos a hacer punto crear heap desde un arreglo. Genial. Ya está. Arreglo. Y ahora necesito una función de comparación. Así que vamos. Yo quiero comparar, supongamos que quiero hacerlo para comparar en números enteros, ¿sí? Y nada más. Entonces vamos a decir func que recibe A y B enteros. Y esto tiene que devolver un entero. Bien, le devolvemos una función de comparación. Entonces, devolvemos si return. Esto tiene que ser mayor a 0 si el primero es más grande que el segundo. A menos B. Listo. Si A es más grande, esto va a devolver mayor que 0. Si B es más grande, esto va a devolver menor que 0. Y si son iguales, va a devolver igual a 0. Bien. Ok. Ahora que lo creé, ¿qué hago? O sea, obviamente la magia de Heapify y todo eso se hace ahí adentro. Ok, ¿y ahora? El heap no se puede iterar, no tiene iteración. El heap, o sea, no, está bien, eso, sí. Entonces, me creo resultado, make in the K. Genial, excelente, cómo está prediciendo el IDE. Voy a hacer return resultado. No. Ok, no, ¿qué es esto? Entonces, for. Excelente. Y ahora hacemos resultado de I es igual a i.desencolar. Y ahí tendrías que chequear igual que n no sea menor a k. Sí, podemos ponerlo acá and i.and not. ¿Sí? Podemos ponerlo así. También, bueno, podemos probar otras cosas de acá también, ¿sí? Acá le puedo poner el mínimo entre K y len, no, K y sí, el len de arreglo. Tengo que poner una mínima versión 1.21. Así no me molesta. O 1.21. Listo. Ya está. Bien. Esto nada más se logró para hinchar pelotas. Pero si suponemos que K siempre es menor o igual que N, no es necesario ni siquiera hacer esto ni esto. Y esto ya está. Y esta función hace todo. Está buenísimo. Y es una funcionalidad que tiene Heap que les dije. Fíjense que gracias a tener esa función, que funciona en tiempo lineal, todo esto funciona mucho más rápido. Si esa función, crear heap desde un arreglo, fuera ODN log n, todo esto sería ODN log n. Y al pedo haber hecho todo. Obviamente ahí convendría hacer la otra. Ya que estamos, entonces implementemos la otra. Func top k. Para tenerlo ya hecho. La hacemos de vuelta. Top k 2. Pa streaming. ¿Sí? Cuando tenemos un stream infinito. Ok, ahora ¿qué hacemos? Bien, tengo que crearme un heap. Vamos a hacer parecido.
donde no vamos a hacer para todo el arreglo, sino para los primeros K. ¿Sí? O sea, solamente voy a tener, porque yo tengo K elementos en mi heap. Pero, recordemos, yo necesito un heap de mínimos, no uno de máximos. ¿Cómo hago para trabajar con un heap de mínimos en vez de con uno de máximos? La pongo al revés. Bien. Esta es mi forma de transformar un heap de máximos en un heap de mínimos. Dar vuelta a la función de comparación. Y ya está. Hay un ejercicio de... creo que era de final, que decía, bueno, implementar una primitiva que invierta la función de comparación del heap. Lo único que había que hacer era, ok, mi función de heap es la función de heap que tenía antes, pero al revés. ¿Sí? O sea, internamente se llamaba la original con un menos adelante. O sea, para que devuelva el negativo y entonces compara al revés. Y una pregunta que había era, ¿cuál podría ser la complicación de esa primitiva? Y era que si yo empiezo a llamar muchas veces a invertir, voy a tener que esta función que llama esa, tengo esta función que llama la invertida, que llama la original, llamo a la invertida, que llamo a la invertida, que llamo a la invertida, que llamo a la original, y así un montón de veces. Entonces, a medida que yo llamo un montón de veces a eso, se me empezaban a combinar un montón. Era un quilombo. Ok, vamos a tener mi resultado y voy a hacer return resultado. Bien, esto lo vamos a dejar acá. Entonces, for, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo mi heap con K elementos, con los K mejores hasta ahora, que entre los primeros K elementos, los K mejores son todos. Bien, ok, ¿y ahora qué hacemos? Es un heap de mínimos, es decir, que el peor de todos está a mano. ¿Qué hago entonces? Bien, recorro desde K hasta y menor a len de arreglo y más. Bien, ¿y qué hago? Tengo que fijarme qué. Tope no, máximo, pero no porque nosotros tenemos solamente ver máximo. O sea, nuestro heap es de máximo, yo lo estoy tratando con de mínimos porque estoy dando vuelta la función de conversión. Me fijo. Esto es la parte más confusa, ¿eh? Me tengo que fijar si mi nuevo elemento es más grande, ¿sí? Entonces, arreglo de i. Me tengo que fijar, che, ¿pasa esto? Esto genéricamente lo puedo transformar con una función de comparación o una boludez así, ¿eh? Ok, si pasa esto, ¿qué hago? Hago heap.desencolar, heap.encolar de arreglo de i. Bien. ¿Y si no? No tengo que hacer nada. Solamente estoy esperando que me... Bien. ¿Ahora qué hago? Tengo ya... llegué hasta el último elemento. Terminé. Bien. Y ahora tengo los K máximos adentro de mi heap. ¿Qué hago? Bien. No, ni siquiera. Vamos a hacer for heap. Está vacía. Está vacía porque es una cola de prioridad. Es la heap. Esto está como el orto. Listo. Vamos a hacer... voy a hacer vago. Resultado es igual a append de resultado, listo. Y esto funciona. Bien. Y ya está. El único que podremos llegar a que puede ser medio molesto es que este nos quedó de mayor a menor. Y este nos quedó de menor a mayor, porque yo estoy sacando del más chico al más grande. Si eso fuera recontra importante o algo por el estilo, o lo que fuere, bueno, en este caso tal vez tengamos que darlo vuelta. O en el otro, ¿sí? Nada más tenemos que saber en qué orden estoy teniendo las cosas acá, ¿sí? Y ser consciente de eso, y es lo único que es relevante, ¿sí? No, esto nada más me lo tomo para
El código también está en las diapositivas, no es que cambia mucho. ¿Alguna duda? Si no, avanzamos. Sí. Cuando haces el crear heap, no entiendo por qué pasa la función y por qué estoy haciendo A menos B. La función de... Yo le tengo que pasar una función de comparación. Si no, el heap no sabe cómo... O sea, yo le puedo pasar bananas, le puedo hacer un heap de frutas y yo le tengo que decir cómo compararlas. ¿Sí? Entonces le tengo que pasar una función que corresponda a los tipos de datos que lo que voy a guardar. En este caso voy a guardar enteros. ¿Sí? Entonces yo tengo que pasar una función de comparación, es decir, tengo que devolver una función, que sí o sí devuelva un entero, ¿sí? Que recibe 2 enteros porque es lo que voy a guardar en el heap, devuelve un entero que sí o sí es menor a 0, mayor a 0 o igual a 0. ¿Sí? Si es mayor a 0, significa que el primero es más grande que el segundo. ¿Sí? Y en este caso, si A es más grande, o sea, son números enteros, es más fácil. Si A es mayor a B, esto es positivo. Y si B es mayor a A, esto es negativo, y entonces ya está, funciona. En este caso, como quiero un heap de mínimos, lo que tengo que hacer es, bueno, comparemos al revés. Entonces estoy tratando el heap. Es lo mismo que hacer si yo hiciera esto. Un CMP, AB int, return A menos B. Yo podría hacer esto. Y acá lo que podría hacer tranquilamente es, esta es una forma, otra forma es esta con los parámetros al revés, o la otra, son las tres completamente equivalentes, es esta, tenerlos iguales menos. Entonces lo que es positivo para una es negativo para la otra, o y al revés, ¿sí? En cualquier caso estoy comparando literalmente al revés, lo que para vos es menor, para el otro es mayor. Y esa es la forma. De vuelta, tenerlo acá copy-pasteado tal vez es la forma más molesta, pero a nivel, si vamos a lo teórico, cualquiera de estas dos, sea esta o esta, son equivalentes. Más allá de cómo sea la función de comparación, ¿sí? Independientemente de cómo sea. Bien, sí. Cuando se hace la append, ¿no? Si usáramos el append en un parcial, suponemos que eso de uno. No suponés que eso de uno, eso de uno. Sí. El problema es si hacen cosas como estas, no sé. Yo vi cosas medio raras así. O así. No sé. He visto cosas así. Que creaban arreglos de esta forma. Y que al arreglo de un elemento le apendeaban todo este. O sea, esa era la idea. Creaban un arreglo de un solo elemento y le apendeaban todo lo restante. Esto no es O de 1. Porque a un arreglo de un solo elemento le estás apendeando en elementos. Eso va a ser O de n. Nada, si lo hacen de esta forma, eso va a estar mal, pero porque lo están usando mal y porque termina siendo... O sea, hacer esto n veces es cuadrático. Hacer esto n veces es O de n. ¿Sí? Esto acá no, esto. ¿Sí? Esto acá es O de n. El append redimensiona correctamente. Pero solamente agranda, nunca chica. Entonces, por eso no lo podemos usar para la pila. ¿Alguna pregunta con esto de código o lo que fuere? No. Ok. Hay otras utilidades más que vamos a ver, pero la vamos a dejar para la clase que viene. O sea, utilidades, más que nada para que les des, porque si le sigo tirando de ejercicios de esta onda, tengo miedo de que empiece a quemar el bocho. Esa es la verdad. Sí, acá tenemos función de comparación, la misma de antes, no cambia nada. Top K. Creamos un arreglo y después simplemente desencolamos cabezas, ¿sí? Simple. Top K stream. Stream es por esto de que el caso más usual para utilizarlos para un stream que no sé cuánto puede ser, o es mucho más grande que la memoria, o algo por el estilo. O estoy limitado con la memoria. ¿Sí? Me creo un arreglo con los primeros K, lo mismo de antes, ¿sí? Acá falta crear el arreglo con... Ah, no, eso está acá. Obviamente esta es un poquito más larga. Bien, vamos a algunos ejercicios extra. ¿Puede utilizarse un heap para implementarse un TDA cola? ¿Puede utilizarse una cola de prioridad para implementar un TDA cola? Es decir, una estructura FIFO. Es decir, todo lo primero... Eso es una propiedad que
la cola de prioridad no tiene. O sea, no necesariamente la respeta. La pregunta es, ¿yo puedo implementar un TDA cola que internamente use un TDA cola de prioridad o un heap en particular? Yo digo que sí, porque RPL espera que lo hagamos. Y sí. O sea, la respuesta es que sí. Y la prioridad es el orden dentro. Bien. La prioridad va a ser el orden en el que haya entrado. Ok. ¿Cómo podemos mantener eso? Y tenés una estructura con un mínimo y un máximo que sean, por ejemplo, UID 64. Pero, a ver, yo guardo un elemento, el primer elemento. No existe encolar al final. Es encolar en un heap. O sea, mi TDA cola internamente va a encolar cosas en el heap. El tema es qué es lo que voy a encolar. Yo encolo, o sea, supongamos que es una cola de frutas, ¿sí? Me pasan una pera. ¿Qué hago? Encolamos la pera. ¿Y cómo la comparo? O sea, ¿qué función de comparación le paso al heap? La función de comparación recibe dos frutas y las compara. La debería. ¿Yo cómo hago? Estamos en un problema porque además ni siquiera quiero comparar frutas. Sí. No puedes hacer que internamente tengas un heap que adentro tenga un struct con los datos y su orden. O sea, el heap no va a tener el struct, sino que nosotros, siendo Alan de la cola, vamos a ser Bárbara del heap y nosotros vamos a decidir guardar un struct. Nosotros guardamos el struct. No modificamos el heap. ¿Sí? No, o sea, tal vez estás queriendo decir eso, lo estoy tratando de palabrear para que todos estemos en la misma página, que es, yo lo que voy a hacer es guardar un struct que adentro tenga el dato, que en este caso va a ser una fruta, pero no va a ser por lo que yo compare. ¿Sí? Ok, ¿y qué más puedo guardar en ese struct? El orden. Bien, el orden... Máximo. Ok, voy a guardar mi orden, el orden en el cual... Ok, el orden, suponete que yo vengo con la primera pera. Creo mi struct que tiene la pera y ¿qué va a tener en el orden? 0, ok. Vengo con una frutilla y la guardo con orden ¿cuánto? Orden 1. O sea, me creo un struct, ¿sí? Que va a tener el mismo dato y además el orden en el cual lo estoy insertando. Bien. ¿En dónde voy a tener recordatorio de ese orden? Bien, en la estructura de la cola, ¿sí? ¿Por qué? No puedo usar algo propio del heap. Supongamos, uno puede decir, bueno, tal vez la cantidad del heap a priori podrá funcionar. La cantidad del heap va a coincidir, el problema es cuando empieza a desencolar. ¿Sí? Si yo empiezo a desencolar y desencolo mucho y después encolo cosas nuevas, no me va a mantener el orden. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, voy a tener que ir guardando en una variable, de alguna manera, ese numerito, eso va a tener que estar en la estructura de la cola. Entonces, en la cola voy a tener un heap, ¿sí? Que va a guardar estos structs auxiliares, que van a tener el dato posta y el orden, que es un numerito, ¿sí? Entonces, mi función de comparación, ¿sí? Va a recibir dos de estos structs y va a comparar únicamente por el orden, ¿sí? Ahora, ¿qué va a devolver? O sea, va a devolver mayor, menor o igual a 0. Nunca va a devolver igual a 0 porque ninguno tiene el mismo orden. Pero, ¿cuándo devolvemos mayor a 0? Cuando el orden de uno es más grande o más chico que el otro. Chico. Más chico. Cuando el orden es más chico, tengo que devolver más grande porque el heap es de máximos, ¿sí? Entonces necesito que me vuelva más rápido. El de mayor prioridad es el que tiene orden más chico, porque es el que entró antes, ¿sí? Eso es lo que tengo que pensar. Entonces tengo que hacer el orden del segundo menos el orden del primero. Bien, ok, eso funciona. Todo eso, hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es la complejidad de todo esto? O sea, si yo guardo n elementos y los desencolo, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta guardar un elemento en un heap? Log n. ¿Cuánto me cuesta guardar n elementos en un heap? O de n log n. ¿Sí? Bien, es O de n log n. Entonces, esta sería nuestra forma de implementarlo. Una pregunta. Sí. Si la función de comparación devuelve siempre lo mismo, por ejemplo, 1, Sí. como el heap te lo ordena tipo izquierdista, como siempre por izquierda, ¿no va a quedar ordenado igualmente? Si la función de comparación... No, porque en cuanto empieces a hacer down heap, si volvés 1, va a decir, listo, este es más grande que sus dos hijos, no hago nada. No va a hacer nada.
O sea, imagínate, encolo algo nuevo. Es verdad, si vos... suponete que te asegurás que siempre devolvés 1, bueno, ok. Suponete que no... Y eso hace que no, cuando hagas up heap no hagas nada. Ok, pero también cuando hagas down heap no vas a hacer nada. Y el problema es cuando los das vuelta. Y ahí no funciona. Tenés que empezar a romperlo para, no sé. Ok. Y ahora, entonces, ¿cómo usamos este para...? Ok. ¿Y ahora cómo hacemos para implementar el TDA pila? Lo mismo para ponernos. Sí, cambiar el orden básicamente, ¿sí? Pero incluso en el caso de la pila sí es más fácil. No, ni siquiera tengo que guardarme este campo auxiliar, porque acá sí puedo reutilizar los números viejos. Supónganse que yo guardo el que viene orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, 5, 6, 7 y desencolo. Voy a desencolar el máximo, entonces lo puedo volver a usar. Entonces no necesito guardarme por qué número de orden voy, puedo directamente usar el largo de la cantidad de elementos que tiene el heap. El heap tiene primitiva de cantidad o algo así, cantidad largo, una cosa así. ¿Sí? Entonces con la cantidad de elementos que tiene el heap ya está. Y funciona. Es aún más fácil. Obviamente en este caso va a ser con la función de comparación al revés. Es decir, que el de más prioridad tiene que ser el último que guarde. ¿Sí? Entonces tiene que volver mayor a 0 cuando el nuevo es más grande. ¿Sí? Eso. Perdón, cuando tengo que devolver mayor a 0 cuando yo soy más grande, no cuando el otro es más grande. Bien. Acá dice misma función de comparación, distinto tipo de heap, es cierto, pero en realidad como nosotros tenemos un solo heap, tenemos que dar vuelta a la función de comparación. No sé qué se supone que sea este meme, ¿eh? No tengo idea. Creo que los hizo Facu. No voy a juzgar. Ok. Puedo juzgar, pero en silencio. Ok. Ya vemos este. Implementar... Déjenme ver qué hora es. Estamos re bien. Implementar un algoritmo que reciba un arreglo de n números y un número k y devolver a los k números dentro del arreglo cuya suma sería máxima entre todos los posibles subconjuntos de k de k elementos de dicho arreglo. La solución debe ser mejor que O de n log n si k es menor que n. Indicar y justificar la complejidad de la función implementada. Bien, ¿qué hacemos? Heap sort y ver los primeros elementos. Heap sort o de n log n. Y pedimos que sea mejor que O de n log n. Queremos a qué de todos los posibles, o sea, si probamos todos los subconjuntos posibles, eso va a ser un poquito exponencial. No está bueno. Ok, no podemos probarlos. ¿Quiénes van a ser sí o sí aquellos cuya suma sea máxima? Más grande. O sea, lo único que pretende este ejercicio es que digan, los más grandes son los que te van a dar la suma más grande. No hay ninguna otra vuelta. Por ahora lo hicimos con suma y no con multiplicaciones, porque con multiplicaciones se hace un poquito más complicado. ¿Sí? Con multiplicaciones se hacía complicado porque teníamos que, fíjate los más grandes, también los más chicos, fíjate si tenés dos más chicos que negativo por negativo, ya empezás a hacer como... ¿no? Pero con la suma está todo bien, así que no tenemos ningún problema. Supongo que no necesitan que lo programemos. Bueno, es literalmente el mismo código. No sé por qué en las mismas diapositivas lo escriben. ¿Sí? Es muy común que aparezca algo de este estilo. Obviamente es poco probable que les digamos, dame el algoritmo que obtenga los K más grandes. Mínimo un poquito de esfuerzo le ponemos a que esté un poco enmascarado. Hubo una vez que era con Avengers, porque obviamente era cuando salió Infinity Wars o Endgame, alguna de las dos. Y donde decía, queremos a los mejores superhéroes. Y era lo mismo. Pero le ponemos un poquito de amor a la idea. Si quieren, para terminar, podemos charlar otro ejercicio más. Si no, podemos dejarlo y ustedes lo piensan esto como quieran ustedes. Si no, podemos dar por terminada la clase. Pero si no, déjenme ver porque estoy queriendo... Podemos hacer el ejercicio 13.
Ejercicio 11 se los dejo si son valientes, para que lo piensen. Dado un arreglo de enteros y un número k, se desea que todos los elementos del arreglo sean mayores a k. Aquellos que sean menores o iguales a k deberían combinarse de la siguiente forma. Buscar los dos números más chicos del vector, sacarlos y generar uno nuevo de la forma número nuevo igual a número más chico más 2 por segundo más chico. Es una formulita nomás. Por ejemplo, si k vale 10 y los números más chicos del arreglo son 3 y 4, deberíamos cambiarlo por 11, porque es 3 más 2 por 4. ¿Sí? Este es el mismo 2 de acá, este es el 4 del segundo más chico y este. Bien. Los números combinados pueden volver a ser combinados con otros en caso de ser necesario. En el ejemplo no lo es porque 11 es más grande que 10. Aplicando la misma lógica hasta que el número resultante sea mayor a k. Implementar una función que reciba un arreglo de enteros, su largo y un número k, y devuelva una lista con los elementos que quedarían luego de aplicar las modificaciones. El arreglo original debe quedar como en el estado inicial, el orden de la lista no es importante, y en caso de no poderse combinar todos los elementos para que todos sean mayores a k, devolver nil. ¿Sí? Acá tenemos ejemplo, tenemos 11, 14, 8, 19, 42, k igual a 13, y acá tenemos, por ejemplo, que acá sacamos al 1 y al 3, ¿sí? Todos los que sean, cuando ya todos sean mayores que k, lo podemos parar, ¿sí? Notar que si 9 no estuviera en el arreglo, no se podría resolver el problema y devolveríamos nil, ya que 11 no podría combinarse con ningún otro número. Eso para que lo vean. Ideas. Tengo mis números. Quiero hacer esta combinatoria. ¿Qué puedo hacer? O sea, primera solución, chequeo si todos son mayores o iguales que k. Si son mayores o iguales que k, terminé. Bien, saquémonos eso de encima. ¿Qué más podemos hacer? De mínimos y vas sacando los primeros. Bien, hago un heap de mínimos. O sea, ¿cómo hago ese heap de mínimos? Con la función de comparación. Sí. Función de comparación que compare, sí, pero más allá de eso. Incluso, ustedes en el parcelito pueden asumir que tiene un heap de mínimos. Si quisieran, está todo bien, porque no nos vamos a limitar por eso. Para que no tengan que marearse, no, bueno, pero mi heap es de máximos, entonces tengo que poner una función así o así. Pueden hacer directamente, pueden suponer que tienen un heap de mínimos, también en este caso. Más allá de cómo es la función de comparación, que obviamente tienen que poner de alguna manera u otra, para que nos quede claro qué es lo que están haciendo. ¿Cómo creo? O sea, meto todos los elementos en heap, ¿qué hago? O sea, creo un heap vacío y meto todos los elementos. Creas con el arreglo. Creo, o sea, uso Heapify como ¿sí? Usamos esa. ¿Por qué? Porque es mejor, más rápido. ODN. Ya tengo todos los elementos, ya sé cuáles tengo que hacer. Bien, tengo mi heap, ya tengo en elementos, eso fue ODN. Bien, ¿y ahora? Sacar los dos más chicos. Bien, saco los dos más chicos y aplico la cuenta. Y vuelvo a encolar. Bien, ¿y ahora? Bien. ¿Y cuándo termino esto? Cuando no me queden. Cuando el número que mayor acá más grande. Bien, cuando yo en algún momento, o sea, hay dos opciones. Una es que el más chico sea más grande que k o mayor o igual. ¿Sí? Les regalo el igual. ¿Sí? Si el más chico es mayor o igual, obviamente todos los demás también, porque es un heap de mínimos, listo, terminé. Bien. Ahora, supónganse que saco el mínimo y que el segundo, primero, supónganse que este era el único elemento. ¿Qué hacemos? O sea, combiné todos y me quedó uno solo y todavía no es más grande. Bien, ahí devuelvo nil. Ese es un caso. ¿Qué otro caso podría haber? No. Suponed, o sea, yo solamente puedo combinar elementos más chicos que k. Que el primero sea más grande que k. Si el primero es más grande que k, todos son más grandes que k. Eso ya está, y ahí terminé. El problema, si tengo uno solo, también es un escenario, o sea, tengo uno solo y además no es más grande que k, entonces ya está. Ok. ¿Qué otro escenario puedo tener? Hay otro escenario. O sea, si el más chico es más grande que k, todos son más grandes que k. Ese ya está, y ahí terminé. Bien, si el primer elemento es más chico que k, pero los siguientes son más grandes, no lo puedo combinar. Ese es literalmente el caso del ejemplo, en ese caso. Más allá de, obviamente ahora no lo están leyendo.
¿sí? En ese caso, si no lo puedo combinar, ahí decía el enunciado de devolver nil. Nada, tengo que poner ese if. Y nada más. Acá el chiste obviamente es, punto número 1, darme cuenta que tengo que hacer un heap. Que en general es bastante obvio. Más allá de que esto obviamente está en la guía de heap, es muy obvio. Pero bueno, en un parcelito mínimo tengo 3 temas y es como bueno. Es como bueno, el ejercicio 3 me pidieron algo con árboles. Yo no les recomiendo tanto hacer eso, no les digo que está mal. Ojo con hacer eso. Imagínense en un final es como bueno, 8 temas. En el ejercicio 1 me pidieron división y conquista. En el 2 me dijeron algo con una pila, no es una pila, ok. Ok. En el 3 tampoco sé lo que me piden, ok. O sea, lo de Descartes en un parcelito entre todos funciona. No digo que no lo hagan, solo digo que lo hagan con cuidado. Obviamente es darse cuenta y hacerlo con cuidado. Porque acá, ¿cuál es el problema? No recordar, sí, el primero puede ser menor acá, pero el segundo no. O todos son mayores que acá y me estoy combinando todos. No estoy siguiendo la consigna. O sea, tengan cuidado porque estos ejercicios no son difíciles. Pero tal vez tenemos esto, donde ustedes tienen que leerlo tranquilos y decir, ok, ¿qué es lo que me está pidiendo? Y plasmar las cosas que está diciendo. Ya sé que tiene más de 140 caracteres esto, Sepan que para la vida profesional uno se topa con papers que son largos y uno tiene que poder leerlos. Y no puede decir, no, paja. Tiene más de 140 caracteres, no. Bueno, nada más para... Podemos terminar temprano por hoy. No hay mucha más vuelta con HIP.